Isla Verde, la Al Jazeera Al-Adra, llamada así por el impresionante verdor de sus alrededores. Aquí vio la luz Almanzor, aquel caudillo musulmán que fue azote de cristianos. Pero poco se conserva del legado andalusí, porque el último soberano nazarí, Muhammad, dio órdenes de destruir la ciudad antes de escapar y dejarla en manos cristianas. La conquistó en 1344 Alfonso XI el Justiciero, aquel castellano que fuera rey con tan solo un año de edad y que tras vencer en la batalla del Salado trajera los límites de Castilla hasta estas fronteras de agua. Muchos años después, de aquí partieron las fuerzas del general Castaños con una compañía de lanceros algecireños rumbo al glorioso destino de Bailén. Hoy, este puerto, que comenzó siendo un muelle de madera en la desembocadura del río Miel, el de las aguas dulces, es uno de los más importantes de España y de los de mayor tráfico, y todos los años celebra, porque una celebración es la vuelta a casa, el paso, en un sentido o en otro, de miles de personas que vuelven a África o a España y Europa. En la orilla, la antigua ciudad fenicia de Cartella, hoy San Roque, sobre un castro amurallado que desciende hacia la ribera del Guadarranque. Pomponio Mela, escritor de la primera mitad del siglo I, que era natural de esta bahía de Algeciras, señalaba: más adelante se abre un golfo en el cual está Cartella, que algunos creen es la antigua Tartesos. Cuenta la tradición, y asegura una placa conmemorativa, que aquí se dio el primer pase a un toro usando una muleta, el artista Manuel Ballón el Africano. La ciudad de la Línea, cuyo nombre proviene de la línea de fortificaciones que mandó edificar Felipe V en su lucha contra los ingleses, fue prácticamente destruida en 1810, durante la Guerra de Independencia. Ahora se levanta de nuevo en el extremo opuesto de la bahía. Se extiende alrededor del vértice de su plaza de toros, porque en estas latitudes no hay pueblo sin coso taurino, teniendo como fondo el Peñón, una de las míticas columnas que en la antigüedad marcaban los límites del mundo conocido. El Peñón es como la punta de una lanza, montaña áspera, recortada hacia levante, febril y bulliciosa hacia poniente, donde surge, entre un dédalo de estrechas calles, el pueblo de Gibraltar, Jebel Tarik, el monte de Tarik. Por este particular ecosistema marítimo, encuentro de mar y océano, migran las ballenas, incluyendo el mamífero más grande de todos, la ballena azul. Desde luego, reina el atún, que tan buena cocina arma en estos pueblos del sur de España. Y habitan los delfines, que bailan su alegre danza de sol y agua. Por la bahía de Algeciras ha habido siempre una picaresca que retratan muy bien los versos de José Carlos de Luna. Barquito de vela, ¿a dónde va? A Gibraltar. ¿Me quieres llevar? No, hijo, que voy a un alijo en la calle Real. Me espera un judío y un moro, y un señor principal, que tiene de todo. Caballo, palacio y un barco a motor. Y una amiga en la Línea, y otra en Algeciras, y otra en el Palmone. Al entrar en el Mediterráneo, desde el estrecho, el mar de Alborán, que se extiende hasta el Cabo de Gata. Y costeando el litoral africano, el Cabo de Tres Forcas. En su base este se alza la ciudad de Melilla, favorecida por sus puertos naturales que desde los más primitivos tiempos utilizaron fenicios y romanos. Los primeros la bautizaron Rusadir, y hoy la clásica ánfora sidonia es el símbolo de la ciudad y uno de sus distintivos.
poco más de 12 kilómetros cuadrados, playas de fina arena, una costa llana y ligeramente ondulada hacia las laderas del macizo del Gurugú y la pequeña península en la que se ubicó la ciudad vieja. Las murallas que la defienden, cargadas de historia, alientan la leyenda de épicos lugares y grandes hazañas. Leyendas y secretos se esconden en sus fosos comunicados que parecen enlazar alturas con bajíos, cimas con simas. Desde el siglo XVI, Melilla se atrinchera en esta suerte de laberínticos fosos y murallones. Es lo que los lugareños llaman la ciudadela o pueblo. Fue una batalla, la de Huatrás, en 1860, la que obligó a establecer los límites actuales de la ahora ciudad autónoma. Una guerra que propicia una época de esplendor, un nuevo urbanismo trazado por ingenieros militares y una arquitectura de estilo Art Nouveau y Art Deco que la convierten en una de las ciudades mediterráneas más importante en el estilo modernista. Melilla es una ciudad actual y tolerante, y sigue siendo crisol de culturas que conviven formando un propio y muy especial ambiente. Las Islas Chafarinas, al este de Melilla, fueron en tiempos pasados, como casi todas las de ese litoral, refugio de piratas y ladrones. De ahí les viene el nombre, pues en uno de los dialectos árabes de la zona, chofar quiere decir ladrón. Hoy son reserva y estación biológica y han tenido importante papel en la conservación de la gaviota piquirroja, que ha estado en peligro de extinción. Rumbo al oeste, en la bahía de Alcemas, casi a tiro de piedra de la costa, tres islas: el Peñón, la Isla de Tierra y la Isla del Mar. Pertenecen a España desde 1560, cuando el sultán Muley Abdalá el Galí Billah las cedió a Felipe II para colaborar en su lucha contra el turco. Siguiendo la singladura, el Peñón de Vélez de la Gomera, en la desembocadura del río Bades. Un gran peñasco triangular unido por un pequeño puente de madera a una isleta llamada de San Antonio. En 1508, una expedición española expulsó a los piratas que se refugiaban en ella. Desde entonces, su faro ayuda a la navegación en esta parte del estrecho. Y casi en el extremo más alto del mapa de África, frente por frente al Peñón de Gibraltar, la otra columna, Ceuta. Es muy probable que su fundación esté directamente ligada a las factorías de salazón del pescado, lo que no es de extrañar, porque su situación estratégica sobre el estrecho la convertía en poderosa factoría pescadora. Pero no solo tuvo importancia Ceuta como sede de la industria del garum, la salsa reina de las mesas de Roma, sino como lugar de paso. El general cartaginés Aníbal, látigo de los romanos, la utilizó como base para cruzar a España. Derrotados los cartagineses, fue considerada, juntamente con Tánger, capital de facto de la Hispania Nova Ulterior Tingitana. Sí, Ceuta mezcla la guerra y el amor. Es fortín y puerto. Desde
Desde la carretera que circunvala el monte Hacho se ven sus murallas y se descubren fuentes históricas anteriores a la conquista portuguesa que se demuestra en la presencia, en lo más alto del monte, de una fortaleza que los lusitanos denominaron el Facho, referencia al fuego que allí se encendía para alertar sobre la proximidad de enemigos marítimos o terrestres. El recinto fortificado hispano-portugués penetra las aguas como si quisiera zarpar, navegar por ellas. Hermoso contraste el de las piedras del murallón fortificado con los lagos artificiales del lúdico Parque Marítimo del Mediterráneo, obra modernísima del artista canario César Manrique. Es Ceuta, una ciudad que enamora. Quizás porque el amor está en su historia, que fue su gobernador aquel don Julián, ofendido porque el rey don Rodrigo, hechizado por la belleza de su hija, llegó a tomarla por la fuerza. Realizó el conde su venganza, permitiendo el paso a Tarik, general de los berberes, para que conquistara España. Si duermes, rey don Rodrigo, despierta por cortesía, y verás tus gentes muertas y tu batalla rompida, y tus villas y ciudades destruidas en un día. Si me pides quién lo ha hecho, yo muy bien te lo diría. Ese conde don Julián, por amores de su hija, porque se la deshonraste, y más de ella no tenía. A cruzar el estrecho, algo aparentemente sencillo, una travesía que puede costar poco más de una hora o una eternidad. La vida, para los que buscan en los confines de Europa una nueva existencia. Ante el cabo de Tarifa se unen las aguas del Océano Atlántico y del mar Mediterráneo. Quizás es el maridaje de ambos mares lo que provoca las olas y el viento tan propicios para practicar una de las actividades acuáticas más en boga, el windsurf. La ciudad se sitúa en la parte más angosta del estrecho, lo que la convierte en la punta meridional de Europa, la población europea más cercana al continente africano. En 1862, un escritor francés, el barón Charles de Davilliers, hizo un viaje por España acompañado de su fotógrafo particular, nada menos que el dibujante Gustavo Doré. De Tarifa, lo que más les impresionó fueron sus mujeres, famosas entre las andaluzas por su belleza. La invasión musulmana del año 711 es un hito en la historia de la península ibérica. Sabemos que Tarik desembarcó en el monte Calpe, que desde entonces se llamó Jebel Tarik, Gibraltar. Pero un año antes ya había hecho exploraciones otra expedición, al mando de un oscuro y extraño personaje, del que no se sabe si era árabe, bereber o un español renegado, y al que daban el nombre de Tarif Ben Malik. En su exploración, desembarcó, como era lógico, en el punto más cercano a la costa africana. Seguramente iban disfrazados de pescadores de atunes, eficaz atuendo para llegar a unos pueblos que vivían de la industria de la salazón. Desde entonces se llamó Tarifa. Siglos después, el rey Sancho el Bravo la reconquistó.
Pero volvió a ser atacada por un ejército granadino aliado con el infante Juan, el traidor hermano del rey. Fue entonces cuando tuvo lugar la gesta de Alonso Pérez de Guzmán, a quien para siempre llamaron el Bueno. Los sitiadores tenían en su poder a su hijo y lo conminaron a entregar la plaza o a verlo morir al pie de la muralla. El trágico final lo cuentan las crónicas. Zigzagueante línea de arena y mar para toparse con las ruinas de Buena Claudia, la ciudad bética del siglo II. Las sierras de La Plata y San Bartolomé forman un arco que deja casi encerrada entre montañas a la ciudad romana, que se abre al mar por la ensenada de Bolonia, su mejor vía de comunicación con el exterior. En la playa de los Lances desembocan 3 cursos fluviales, el arroyo Salado y los ríos de la Vega y de la Jara. Los avatares de la Reconquista convertirán esta zona en línea fronteriza despoblada, hasta el punto que Alfonso XI, que la conocía bien, sabiendo sus dificultades, proclamó un perdón real para los criminales que se establecieran aquí al menos 1 año y 1 día. El rey moriría víctima de la peste negra durante unas operaciones militares en Gibraltar. Habla de Zahara de los Atunes, llamándola el finibusterre de la picaresca, porque en la dura tarea de la almadraba se refugiaban pícaros, aventureros y perseguidos por la justicia. La almadraba, ingenio de los tartesos, fue luego arte de provecho, industria importante para todos estos pueblos del sur, que supieron sacar partido al paso de los atunes en su largo viaje desde el círculo polar ártico y las costas noruegas hasta el mar Mediterráneo. Hoy, frente a donde se localizaban esas almadrabas, se erigen modernas urbanizaciones. En los inicios del siglo XIV, Zahara, que significa flor en árabe, es cedida con el territorio de Vejer al bueno de don Alonso Pérez de Guzmán, con el que comienza el señorío de los Medina Sidonia. A su torre castillo se refiere Cervantes cuando escribe: «Pero toda esta dulzura que he pintado tiene un acíbar que la amarga, y es no poder dormir sueño seguro, sin el temor de que en un instante los trasladan de Zahara a Berbería. Por esto las noches se recogen a unas torres de la marina, y tienen sus atajadores y centinelas». Tras unos acantilados prodigiosos, espera Barbate. No dejan de impresionar sus marismas, lugar privilegiado, parada y fonda en las rutas migratorias de chorlitejos, patinegros y correlimos, que llegan exhaustos hasta este pequeño gran paraíso procedentes del continente africano. Barbate, cargado de historia por la presencia de fenicios, romanos y árabes, es un municipio fundamentalmente pescador, esencialmente turístico y puramente gaditano. Casas blancas, encaladas al más puro estilo andaluz, para uno de los lugares con más horas de sol de toda Europa.
en su entorno todavía se puede vivir la belleza salvaje del último paraíso de estas costas. Estas tierras han sido también testigo de hechos históricos importantes. En 1311, Alfonso XI de Castilla vence a los musulmanes en la batalla del río Salado. Y en 1805 tuvo lugar en estas aguas la batalla de Trafalgar, entre la escuadra franco-española y la flota que revalidó la superioridad británica en los mares y fue un grave golpe para los planes de Napoleón Bonaparte. En la batalla, Nelson, comandante de la flota inglesa, y Churruca fueron heridos mortalmente, aunque continuaron mandando sus barcos hasta el fin. El español, capitán del San Juan Nepomuceno, cañoneado por 6 barcos en formación, mandó clavar la bandera. En la batalla murieron él mismo, el primer oficial, otros oficiales y 152 tripulantes. Como contraste, coronando un alcor, recortándose contra el cielo si la vemos desde la tierra, dominando la tierra si la vemos desde el cielo, Vejer de la Frontera. Un milagro blanco, conservado en un escenario de corsarios y berberiscos. Entrando por cualquiera de las 4 puertas de su muralla, es fácil perderse en el laberinto de calles estrechas y empinadas de exótico sabor islámico. Cuenta la leyenda que cuando los moros fueron expulsados de España, un emir marroquí, enamorado de una vejeriega, se la llevó a Marruecos y le construyó una ciudad a imagen y semejanza de Vejer. Esa ciudad sería la actual Chauen. Desde la privilegiada posición de su casa ducal de Medina Sidonia, los Pérez de Guzmán vigilaban sus intereses en las pesquerías sin perder de vista a Barbate. Los caños de Meca se funden con el mar. Tan fantástico paisaje fue colonizado por fenicios y romanos que instalaron numerosas almadrabas, dejando ya para siempre la semilla de la vocación atunera, y tanto asombró este pedazo de costa a los musulmanes que por la abundancia de manantiales, cuyo sonido se confundía con el del mar y la belleza de cuanto les rodeaba, lo bautizaron con el nombre de la sagrada ciudad de la Meca. Hoy, entre las arenas y el agua, se esconden gaviotas y rapaces como el halcón peregrino, mientras las torres vigías permanecen ancladas en la roca, diríase que un tanto frustradas, sin tener ya piratas enemigos sobre los que alertar. Conil es también pueblo de pescadores. Árabe en el trazado de sus calles, blanco en el caserío que se inclina hacia la playa. Ya romanos y visigodos supieron aprovechar su buena situación para construir un puerto importante antes de que la conquista mora le hiciera depender de Vejer. Los escarpados verticales de Cala Encendida anuncian el camino de Cádiz. En la proximidad de Chiclana, Santipetri y su puerto deportivo, y su magnífico campo de golf de hermosos greens situados en lo mejor del mundo. Cuenta algún Cádiz romántico y soñador, que los hay, que
que cuando el golpe es lo suficientemente bueno, la pelota se eleva hasta desaparecer en las alturas. Asegura que no vuelve a caer, porque queda flotando en los cielos de Chiclana, contemplando seguramente el castillo construido por los fenicios sobre un templo dedicado a Hércules Melcar. En él se inspiró don Manuel de Falla para escribir su Atlántida, que no en balde, dicen los que saben, que la capital del continente desaparecido estaba por estas tierras. Uno de sus reyes pudo ser aquel Gerión, de las 3 cabezas, al que Hércules le robó los toros. Ya por aquel entonces se criaban toros por estas tierras. Chiclana es pueblo de marineros y labradores, toda una vida entre el mar y la tierra. Pega el calor en esta zona, pero el ingenio de sus artesanos hace recipientes de barro cocido y poroso que dejan escapar cierta cantidad de agua que al refrescarse con el aire enfría la de dentro, vasijas que ya importaban los romanos. Alcazarras se llaman. Un ilustre viajero francés del siglo XIX menciona haber oído unos tanguillos. Para alcazarra Chiclana, para trigo Trebuena y para niña bonita, San Lucas de Barrameda. Aquí en Chiclana, en el año 1805, nació Francisco Montes, que en toda España sería conocido como Paquiro, uno de los toreros más importantes de la historia de la fiesta, autor de Tauromaquia Completa, el primer libro donde se deja, negro sobre blanco, el arte del toreo. Comentaba Lorca en su café de Chinitas. Al dar las 4 en la calle se salieron del café, y era Paquiro en la calle, un torero de cartel. En la isla de León se ubica una de las mayores ciudades de la bahía de Cádiz, San Fernando, o la isla, patria chica de Camarón. Chato de la isla dice por alegrías: Un baluarte invencible es la isla de León, porque con los gaditanos no pudo Napoleón.